Hola, buenas noches. Este pequeño objeto, aunque infantil e inocente, como tantas cosas en la vida, su verdadero impacto depende de las manos que lo sostienen. Pero ¿qué sucede cuando esas manos no comprenden el alcance de lo que sostienen? El siguiente relato pudo haber sucedido en 1994. La casa era sencilla, de esas construcciones modernas de los años 80 que intentaban parecer más grandes de lo que realmente eran. En las esquinas, las cajas sin desempacar formaban torres tambaleantes, como si aún no se hubieran decidido a quedarse. Para Alberto, de 6 años, todo esto era un mundo nuevo. La casa, la ciudad, incluso los sonidos de la calle. Nada se parecía a lo que recordaba de Acapulco. Esa mañana, su hermana Tatiana desempacaba en la sala mientras su madre, María, trataba de organizar la cocina. César, su padre, había salido temprano al trabajo. El único que no aparecía afectado por la mudanza era César Jr., su hermano mayor, que se había encerrado en su cuarto apenas llegaron. Alberto lo admiraba y temía al mismo tiempo, como se hace con alguien que siempre parece saber más. Mientras Tatiana apilaba libros viejos en un rincón, Alberto se quedó observándola desde la mesa del comedor. Ella parecía distraída, canturreando una canción que él no reconocía, pero había algo en la forma en que sus manos se movían, como si buscara algo entre las cajas. ¿Qué buscas? Preguntó él, aunque sabía que Tatiana no siempre le respondía. Ella lo miró apenas con una sonrisa distraída. Nada, solo estoy ordenando. Pero algo ocurrió en ese instante. Alberto no entendió del todo qué. Solo sintió un pequeño escalofrío en la nuca cuando su hermana se quedó quieta por un momento, mirando fijamente uno de los libros. Después de unos segundos, lo dejó caer como si le hubiera quemado las manos. ¿Qué pasa? Preguntó María desde la cocina, alzando la voz. Nada. Respondió Tatiana, apresurada, casi como si no quisiera que le preguntaran más. Alberto sintió algo extraño, una incomodidad que no podía explicar. Algo había cambiado en ese instante, algo pequeño pero palpable, y aunque no lo entendía, no podía dejar de pensar en ello. Más tarde, mientras comían, su madre sirvió sopa para todos. Tatiana hablaba sobre lo que extrañaba de Acapulco, mientras César Jr. apenas levantaba la vista de su plato. Alberto se quedó mirando su sopa. No le gustaban las zanahorias cocidas, pero nunca se atrevió a decirlo. Sin embargo, esa vez, mientras movía la cuchara, sintió una especie de impulso. ¿No hay algo más, mamá? Preguntó, casi sin pensar. María lo miró con sorpresa. ¿Qué te gustaría comer, mi amor? Pan con Pan con mermelada. mermelada. Había algo en su tono, algo que hizo que María se levantara casi de inmediato y buscara el pan. Alberto notó cómo Tatiana y César Jr. intercambiaron miradas. Su madre siempre había sido muy estricta con la hora de la comida y con lo que cocinaba. Era como si hubiera notado algo extraño también. Él no entendió qué había pasado, pero la sensación volvió, ese pequeño escalofrío. Esa noche, en su nueva habitación, Alberto colocó sus juguetes en una repisa improvisada. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de los citrillos que entraba por la ventana. Mientras jugaba con una figura de acción, sintió una incomodidad extraña, como si algo lo estuviera observando. Miró a la puerta, pero no había nadie allí. Dejó la figura en la repisa y se acostó. No podía explicarlo, pero sentía que algo en él había cambiado desde que llegaron a esa casa. Algo que no podía entender, pero que, de alguna manera, lo hacía sonreír en la oscuridad.
La luz de la mañana entraba por las cortinas de la sala, iluminando los restos del desayuno en la mesa del comedor. María había salido al mercado y Tatiana y César Jr. estaban cada uno en sus propios mundos. Ella escuchando música en su habitación, él estudiando en el escritorio de su cuarto, preparándose para algún examen importante. Alberto, en cambio, estaba sentado en el suelo de la sala, jugando con unas canicas viejas que había encontrado en una de las cajas aún sin desempacar. César, su padre, estaba sentado en el sillón junto a la ventana, leyendo el periódico. Vestía una camisa blanca algo arrugada y un par de pantalones oscuros. De vez en cuando miraba de reojo a su hijo menor, con una mezcla de curiosidad y orgullo en su rostro. ¿Te gusta la casa, Beto? Preguntó de pronto, sin apartar la vista de las páginas. Alberto dejó caer una canica y alzó la vista hacia su padre. Se encogió de hombros y dijo: Está bien. César dobló el periódico con cuidado, lo dejó a un lado y se inclinó hacia el niño. Solo está bien. Tú eres un niño privilegiado. Tienes tu propio cuarto, más grande que el que tenías antes. Alberto asintió lentamente, pero sus ojos parecían mirar más allá de la habitación. Sí, pero aquí no suena igual. César frunció el ceño, intrigado. ¿Qué no suena igual? El niño tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras. Finalmente, alzó una canica y la giró entre sus dedos. Todo. No es como Acapulco. Allá se escuchaba el mar. Aquí es diferente. Más callado, pero ruidoso al mismo tiempo. César se recostó en el sillón, cruzando los brazos. Eso se llama ciudad, hijo. El sonido del mar se cambia por el ruido de los autos. Uno se acostumbra. Alberto dejó la canica en el suelo, rodándola suavemente con un dedo. ¿Tú te acostumbraste? La pregunta sorprendió a César. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de su hijo, y algo en la mirada de Alberto lo inquietó, aunque no supo por qué. Se aclaró la garganta antes de responder. Sí, claro. Uno siempre se adapta. Es lo que hacemos para seguir adelante. El niño asintió, pero la conversación parecía no haberlo convencido. César lo observó unos segundos más, intentando descifrarlo. Alberto siempre había sido un niño callado, más observador que sus hermanos, pero en ese momento hubo algo más en él, algo en la forma en que hablaba, pausado y calculador, como si estuviera analizando cada palabra antes de decirla. De pronto, el niño habló otra vez con esa voz tranquila que a César le resultaba desconcertante. Papá, ¿te ha pasado que allí nace algo, pero no sabe por qué lo hizo? César arqueó una ceja y contestó. ¿Cómo qué? Alberto encogió los hombros y dijo: Como si de repente cambiaran de idea, algo que no querían hacer, pero de pronto lo hacen sin darse cuenta. César lo miró con más atención. ¿Te pasó algo en la escuela o con tus hermanos? El niño negó con la cabeza. No, solo lo pensé. El hombre soltó una risa ligera, pero su incomodidad era evidente. Eres un niño muy curioso, Beto. Siempre pensando en cosas raras. Alberto sonrió, pero no como lo haría un niño cualquiera. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, como si guardara un secreto que no estaba dispuesto a compartir. César intentó sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Se levantó del sillón, tomó el periódico y dijo: Anda, ve a lavarte las manos.
Vamos a salir a comprar unas cosas. Mientras el hombre se alejaba, Alberto se quedó sentado en el suelo, mirando fijamente la canica que aún rodaba lentamente hacia una de las esquinas de la sala. Sus ojos seguían el movimiento, como si estuviera midiendo algo invisible, algo que solo él podía entender. Y entonces, cuando la canica dejó de moverse, Alberto sonrió de nuevo. La campana del recreo sonó y los niños salieron al patio de la pequeña escuela privada en la colonia Condesa. Era un espacio sencillo, un rectángulo de cemento rodeado por jardineras y una cancha de básquetbol con las líneas ya casi borradas por el tiempo. Alberto caminaba detrás de Evaristo, Gerardo y Jorge, los tres niños con los que había empezado a pasar más tiempo desde que llegó. ¿Qué jugamos hoy?, preguntó Jorge, ajustándose los tirantes de su mochila. Era el más alto del grupo, aunque su forma de moverse lo hacía parecer más torpe. Escondidas, Sugirió Gerardo, que siempre tenía algo en los bolsillos, ya fueran canicas, figuritas o dulces medio derretidos. No, ya jugamos ayer. Mejor hacemos carrera. Protestó Evaristo, el más inquieto de todos. Los niños comenzaron a discutir mientras caminaban hacia un rincón del patio, donde una jardinera descuidada formaba una especie de refugio improvisado. Alberto los seguía en silencio, observando cómo se movían, cómo hablaban, como si estuviera analizando algo más allá de sus palabras. Finalmente, Jorge se giró hacia él. ¿Tú qué dices, Alberto? ¿Qué jugamos? Alberto se encogió de hombros al principio, pero luego alzó la vista y sonrió ligeramente. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Un juego nuevo. Los tres niños lo miraron con curiosidad. ¿Qué tipo de juego? Preguntó Evaristo. Alberto respondió. Es fácil. Uno de ustedes se queda con esta piedra y yo tengo que adivinar quién la tiene al final. Pero no se vale hablar, solo mirar. La idea les pareció extraña, pero intrigante. Gerardo replicó. Eso suena muy aburrido. Alberto lo interrumpió. No, será divertido. Confíen en mí. Inmediatamente, Gerardo dejó de reírse. Evaristo tomó la piedra de la mano de Alberto y comenzó a pasarla entre ellos, como si de repente el juego fuera la mejor idea que habían escuchado. Nadie dijo nada más, simplemente comenzaron a moverse en círculo, pasándose la piedra en silencio, mientras Alberto los observaba con una atención que parecía desproporcionada para lo que estaba ocurriendo. A medida que el juego avanzaba, algo cambió en la atmósfera. Los tres niños comenzaron a moverse más despacio, como si estuvieran atrapados en una especie de trance. Sus risas se apagaron y sus miradas se volvieron cada vez más fijas en Alberto. Cuando él finalmente alzó la mano para detenerlos, todos se quedaron inmóviles, esperando. Evaristo la tiene. Alberto, con una seguridad que parecía imposible. Evaristo miró su mano y abrió el puño lentamente. La piedra estaba ahí. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Jorge, rompiendo el silencio. Había incredulidad en su voz, pero también algo más, algo parecido al desconcierto. Es un juego fácil, dijo Alberto, sonriendo de nuevo, aunque esta vez su sonrisa tenía un matiz más oscuro. Los demás no dijeron nada. El recreo estaba por terminar, y mientras los niños se dispersaban, Evaristo se quedó unos segundos más, mirando a Alberto con una mezcla de curiosidad y miedo que no pudo disimular. Alberto fue el último en abandonar el rincón del patio. Mientras los demás niños se alejaban, dejó caer la piedra al suelo, y con un pequeño empujón de su pie,
la envió rodando hacia la jardinera, donde quedó oculta entre las hojas secas. Al caminar hacia el salón, la luz del sol dibujó su sombra en la pared cercana. Era la sombra de un niño, pero por un instante parecía más alta, más imponente, como si el peso de su presencia se extendiera más allá de su figura. Sin mirar atrás, Alberto cruzó la puerta, dejando tras de sí un rastro de silencio que nadie parecía entender del todo. El salón de clases estaba inusualmente silencioso. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas, proyectando rectángulos de luz sobre los pupitres de madera gastada. Alberto estaba sentado en la última fila, con las manos cruzadas sobre el escritorio, mirando al frente con una calma que contrastaba con el nerviosismo de los otros niños. Algo parecía diferente ese día, aunque nadie podía decir exactamente qué. La maestra caminaba por el aula, revisando las tareas que los niños habían colocado en la esquina de sus escritorios. Evaristo y Jorge estaban sentados cerca de la ventana, murmurando algo entre ellos. Gerardo, justo delante de Alberto, no dejaba de mover las piernas bajo el pupitre, como si estuviera inquieto. Hoy trabajaremos en una actividad especial, anunció la maestra, interrumpiendo el murmullo. Van a usar tijeras para recortar figuras de estas hojas de papel. Colocó un paquete de hojas coloridas sobre su escritorio y sacó un puñado de tijeras infantiles de una caja. Su voz era tranquila, pero el sonido metálico de las tijeras al chocar entre sí pareció resonar más de lo necesario. Alberto inclinó ligeramente la cabeza, observando cómo las tijeras brillaban bajo la luz del sol. Algo en su expresión cambió, apenas perceptible, pero suficiente para que Jorge lo notara desde el otro lado del salón. ¿Qué pasa?, le susurró Jorge al pasar junto a su lugar para recoger una hoja de papel. Alberto no respondió, solo esbozó una leve sonrisa, la misma que usaba cuando sabía algo que los demás no podían entender. Mientras los niños comenzaban a recortar figuras, la maestra salió del salón, dejando a los niños bajo la supervisión de un silencio que se sentía cada vez más pesado. Los murmullos se apagaron gradualmente, hasta que lo único que se escuchaba era el rasgar de las tijeras contra el papel. Alberto tomó su hoja de papel y empezó a recortar con movimientos lentos, meticulosos, como si cada corte tuviera un propósito, pero no estaba concentrado en su figura. De vez en cuando, levantaba la vista, observando a Gerardo, que seguía moviendo las piernas con nerviosismo. Había algo en la manera en que Gerardo se rascaba la oreja derecha que le llamó la atención. Un gesto repetitivo, casi compulsivo. ¿Te molesta mucho, no?, comentó Alberto en voz baja. Gerardo se giró hacia él, confundido. ¿Qué? Tu oreja. Parece que no te deja en paz. Continuó Alberto, señalándola con la punta de sus tijeras. Gerardo se encogió de hombros, incómodo. Es que me pica un poco. No es nada. Pero Alberto no dejó de mirarlo. A veces, si algo no para de molestarte, lo mejor es deshacerte de ello, ¿sabes? Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras Gerardo parpadeaba, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Jorge, sentado un par de filas más adelante, miró hacia atrás, como si hubiera sentido algo extraño. Alberto, ya déjalo, dijo Jorge, frunciendo el ceño. Alberto volteó a verlo, pero no respondió. Volvió a mirar a Gerardo, que ahora se veía más nervioso que antes. La tensión en el salón era palpable. Aunque los niños seguían recortando figuras,
Parecía que todos, de alguna manera, percibían que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Alberto se inclinó hacia Gerardo, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro. Si realmente te molesta, hay una forma de arreglarlo. Es fácil. La solución está en tus manos. La mirada de Gerardo se encontró con la de Alberto, y por un momento pareció perdido, como si estuviera atrapado en algo que no podía explicar. Jorge se levantó de su asiento y se acercó a ellos, rompiendo la tensión. La maestra viene, dijo en voz baja, aunque no era cierto. Alberto se recostó en su asiento, volviendo a recortar su figura con la misma calma meticulosa de antes. Gerardo parpadeó y se giró hacia su hoja de papel, pero su mano temblaba visiblemente. Jorge lo miró con preocupación antes de regresar a su asiento, incapaz de quitarse de la cabeza la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La clase estaba en un silencio casi absoluto. Solo el sonido de las tijeras cortando el papel llenaba el ambiente, como un latido irregular que resonaba en el salón vacío de la presencia de la maestra. El reloj en la pared marcaba los segundos con una monotonía que parecía interminable. Gerardo seguía moviendo sus piernas bajo el pupitre. Su incomodidad crecía con cada minuto que pasaba. La oreja derecha le picaba más de lo habitual, y sin darse cuenta, comenzó a rascarla con insistencia. Jorge, sentado al frente, miró hacia atrás, observando con inquietud cómo su amigo parecía cada vez más nervioso. Alberto, por su parte, estaba completamente concentrado en sus recortes, pero no en el diseño de las figuras. Sus tijeras se movían con precisión casi mecánica, mientras su mirada se desviaba ocasionalmente hacia Gerardo. Cada vez que lo hacía, Gerardo parecía más incómodo, como si una presencia invisible se posara sobre él. De verdad, ¿por qué no te deshaces del problema? Dijo Alberto finalmente, en un tono apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que Gerardo lo escuchara. Gerardo parpadeó y giró la cabeza hacia él, pero no pudo decir nada. Si tanto te molesta, es fácil. Solo tienes que hacerlo. Será muy rápido. Dijo Alberto, con esa calma perturbadora que siempre lo caracterizaba. Los ojos de Gerardo se abrieron un poco más, como si la idea hubiera entrado en su mente sin resistencia. Inclinó la cabeza, tocándose la oreja con la mano, y miró las tijeras que descansaban sobre su pupitre. Jorge, que había estado observando la escena, se levantó de golpe. ¡Gerardo! ¡Despierta!, exclamó, rompiendo el silencio. El sonido de su voz fue como un disparo en el salón vacío, haciendo que todos los niños voltearan a verlo. Gerardo, sobresaltado, dejó caer las tijeras al suelo, respirando rápidamente. Su rostro estaba pálido, como si hubiera despertado de una pesadilla. Alberto miró a Jorge con una expresión que era mitad curiosidad, mitad molestia. ¿Por qué lo interrumpiste? Solo estaba pensando. Jorge frunció el ceño, pero no respondió. Caminó hacia Gerardo y recogió las tijeras del suelo, alejándolas de él. Estás loco, Alberto, dijo en voz baja, pero con suficiente fuerza para que se escuchara en el salón. La maestra entró en ese momento, ajena a la tensión que acababa de desvanecerse como un eco. ¿Qué está pasando aquí?
Preguntó, mirando a los niños. Nada, maestra. Solo que Jorge está un poco nervioso. Podemos continuar con la clase. La maestra frunció el ceño, pero no insistió. Regresó al escritorio, recogiendo algunas hojas. Jorge se giró hacia Gerardo y le susurró. No le hagas caso. Esto fue muy raro. Sin embargo, Gerardo no respondió. Sus ojos seguían fijos en su pupitre y su mano todavía estaba sobre su oreja. Cuando la clase terminó y los niños comenzaron a guardar sus cosas, Jorge se acercó a Alberto mientras caminaban hacia la salida. ¿Qué intentabas hacer? Lo que sea que fuese, no estuvo bien. Alberto lo miró con esa sonrisa que siempre parecía saber más de lo que decía. Yo no hice nada. Solo lo ayudé a pensar. Jorge sintió un escalofrío, pero decidió no responder. Mientras caminaban por el pasillo, la sombra de Alberto se proyectó contra la pared, alta y oscura, extendiéndose como si fuera demasiado grande para un niño de su edad. Jorge desvió la mirada y apretó el paso, dejando atrás a su compañero. Al final del pasillo, Alberto se detuvo, mirando por la ventana hacia el patio vacío. Con las tijeras en la mano, todavía con restos de papel, murmulló para sí mismo. Todos escuchan si sabes cómo hablarles. Hola, si llegaste hasta aquí, me encuentro muy agradecido por ello. No te olvides de darle like, suscribirte y picarle a la campanita. Nos ayudarías mucho. Recuerda que hay pasajes nuevos todas las semanas.